Hola, muy buenos días o tardes o noches, según cuando se escuche. Mi nombre es Aldo Sánchez y vamos a ir con el tema 2 de Bachillerato a Distancia del Instituto El Pinar. Bueno, si ya recordáis, bueno, aquí tenéis, estáis viendo cómo fue el tema uno, los principios básicos de la economía, en el que también tenéis un vídeo explicativo. Vamos con el tema 2, hablando de la producción y el crecimiento económico. Tenéis aquí la presentación. Bueno, en el tema número 2, lo primero que tenemos que ver son los factores de producción. ¿Qué denominamos factores de producción? Principalmente son tres. Bueno, existe un cuarto, pero podría estar dentro del segundo. Es tierra, capital y trabajo. ¿Vale? Por último estaría la capacidad. Estos son los factores de producción. Si miramos, por ejemplo, qué es la tierra, entendemos que son todos los recursos naturales que no han sido producidos por el ser humano. Y existirían tres tipos: los renovables, los que se pueden utilizar y no se agotan, pues como la energía eólica; las no renovables, los recursos naturales no renovables, por ejemplo, el petróleo o el carbón, una vez que se acaben no se puede hacer más; y por último, los inagotables como el sol. Con respecto al trabajo, es aquella intervención humana para satisfacer las necesidades. Ten en cuenta que el trabajo puede ser físico, intelectual o ambos. Y muy importante, pues lo que se denomina mano de obra, las personas que trabajan y que producen, y lo que es el capital humano. El capital humano es aquellas experiencias y formación que tiene la población de un determinado lugar y que es muy importante a la hora de producir y que se produzca el crecimiento. Eso explicaría, por ejemplo, en parte el desarrollo económico de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, porque conservaba un capital humano muy, muy importante. El tercero sería el capital, que son los bienes que sirven a cabo que ayudan, las herramientas que ayudan para producir otros bienes. Pues aquí tenemos unas grúas, aquí tenemos, bueno, pinceles, maquinaria principalmente. Y por último, un elemento inmaterial, que es la iniciativa empresarial, que son los que dirigen y controlan el proceso de los factores productivos, todo el resto, ¿vale? La iniciativa. Evidentemente son trabajadores, pero en una faceta directiva. Aparte de que arriesgan su dinero, son personas creativas. Y bueno, aquí tenéis algunos ejemplos: Amancio Ortega o Elon Musk. Bueno, aquí tenéis ejercicios de clase resueltos, bastante sencillos. Mirad, los factores productivos, recursos naturales, semilla, tierra, agua; el trabajo con los trabajadores y capital humano; el capital, las herramientas; y el empresario, el que lo organiza. Todo esto lo que producen son bienes como el maíz, trigo, cebada y la vid. Venga. Vamos a ver, dentro de la producción y el crecimiento, qué es la eficiencia. ¿A qué denominamos eficiencia? Consiste en conseguir producir lo máximo posible con los mínimos insumos o con el mínimo trabajo y materias primas necesarios. ¿Vale? Esto se puede medir mediante la productividad. El año que viene veremos más sobre la productividad. La productividad es la producción obtenida partido por los factores utilizados. Esto nos permite saber, por ejemplo, pues en una fábrica, la producción de número de unidades por trabajador. Pues si tenemos 100 trabajadores y se han producido 100.000, pues serían 100.000 entre 10 trabajadores y nos sale la producción de cada uno de ellos. ¿Vale? Bueno, para que exista productividad, muy importante ha sido la división del trabajo. Con la división del trabajo en las sociedades modernas, lo que se consigue es que cada persona se especialice en un trabajo. De tal manera que el alfarero sabe que va a haber otra persona que va a producir los alimentos y que los va a poder intercambiar por su producción. Esta división del trabajo también ha aumentado la productividad. Pues imaginemos en las líneas de producción de las fábricas Ford, en el que una persona ya no tenía que aprender toda cómo se hacía de manera artesanal un vehículo, sino simplemente se especializaba en una tarea concreta. Bueno, ¿cuáles son los determinantes de la productividad para que exista mayor número de más productividad? Bueno, hemos dicho que la producción obtenida ha partido por el factor utilizado, así se mide la productividad técnica.
Y los determinantes de la productividad, primero y muy importantes, son las inversiones en bienes de capital. Pues parece muy lógico que si no hay suficientes máquinas que sean efectivas, pues un trabajador producirá menos que si tiene, pues imaginemos la diferencia entre segar una cosecha a mano con una hoz o hacerlo con una cosechadora. Otro de los determinantes de la productividad sería el capital humano. Si los trabajadores tienen una formación adecuada, podrán cumplir mejor sus funciones que si no la tienen. Además, relacionado con esto está el conocimiento tecnológico. Cada uno de los avances tecnológicos hace que la productividad aumente. Y por último, y algo no demasiado estudiado, instituciones eficaces. Para que las empresas se desarrollen y haya una vida económica pues eh, muy activa, son necesarios que existan las instituciones por parte del Estado que garanticen una seguridad jurídica, que garanticen la seguridad, por ejemplo, de las inversiones y de los propios trabajadores, y estas instituciones las proporciona el Estado. Bueno, con respecto a los modelos económicos son representaciones simplificadas de la realidad a través de unos supuestos para entender cómo funciona la economía y realizar predicciones. Pues es evidente que de cara al futuro, la economía se compone de miles y millones de decisiones de consumidores, empresas, instituciones a la vez. Para intentar predecir cómo va a ser el determinado comportamiento, se realizan modelos económicos en los que se plantean supuestos. Estos supuestos intentan dejar fijarse sobre todo en algunas variables y entender cómo van a reaccionar los consumidores, empresas, de cara al futuro. ¿Vale? Bueno, tenemos que tener en cuenta que los modelos económicos plantean supuestos y estos supuestos a veces se cumplen, a veces no. Porque la economía, bueno, pues alardea de que es una ciencia social y lo es. Pero si las ciencias naturales son relativas, la economía, que es una ciencia que se refiere a la actividad económica de seres humanos, pues evidentemente no es tan fácil de predecir cómo será el futuro. Y por supuesto, la experimentación es mucho más difícil. Bueno, con respecto al método de la economía, pues intenta aplicar el método científico. Observación, se formulan hipótesis y predicciones y luego se verifican si estas hipótesis se han cumplido y si no se han cumplido, pues qué ha fallado y se vuelven a formular, a observar, a formular hipótesis y se verifican si se han vuelto a cumplir. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades de producción de un país? Bueno, lo primero, los factores de producción. No solamente es necesario que existan recursos naturales, ¿vale? Factores de producción eficientes, sino que estos se organicen de forma correcta. Por eso, esto, por ejemplo, explicaría por qué países como Japón, que no tienen unos recursos naturales especialmente favorecedores, han logrado desarrollarse, o Suiza, que es un país pequeño y muy montañoso, y otros países con muchos recursos naturales no consiguen salir de una situación de bajo crecimiento o de pobreza. Bueno, ¿qué son las fronteras de posibilidades de producción? Pues las fronteras de posibilidades de producción es un modelo económico que refleja las cantidades máximas de bienes que es capaz de producir una economía en un determinado tiempo. Entonces se formula la frontera de posibilidades de producción. Aquí tenéis un ejercicio resuelto. Y después se intenta ver cómo podría avanzarse para que haya una mayor producción. Mirad, aquí tenéis el dilema de producción de carne o pescado. Existen distintas combinaciones. ¿Cómo conseguimos? Aquí. Vamos a bajar un poco más. Que se produzca el crecimiento económico, el aumento de posibilidades de producción de una sociedad. Y esto supone un desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción a la derecha. ¿Cómo conseguimos crecer? Pues bueno, existen causas
del crecimiento económico. La primera, aumentar los factores productivos, la cantidad. Un ejemplo, pues nuevos recursos naturales. Noruega descubrió que en las costas norte de su mar territorial existía petróleo. Eso aumentó el crecimiento de Noruega. El aumento del capital físico, la mejora del capital físico, el aumento de trabajadores. Las sociedades occidentales necesitan constantemente que vengan para aumentar su producción, pues personas de otros países a trabajar en sus economías. Y otra manera es aumentar la productividad, no solamente la cantidad, sino la calidad de esos factores productivos. Y esto se consigue mediante el progreso tecnológico. La tecnificación del campo, por ejemplo, pues logró que el excedente de mano de obra que estaban en el sector primario fuesen a trabajar a las ciudades, o la formación de los trabajadores. Con unos trabajadores mejores formados será más sencillo adaptarse al progreso tecnológico y ser más productivo. Aquí. Bueno, ¿cuáles son las claves del crecimiento económico? Pues bueno, siempre para crecer a lo largo de la historia, los países tienen que decidir, y no solamente los países, incluso las personas, qué hacer con los excedentes. Una de las funciones, mira, en el libro tenéis el ejemplo del Robinson Crusoe, pues uno es aumentar el ocio, tenemos excedentes para que seguir trabajando, trabajemos menos y vivamos más la vida. Otro es invertir en bienes de consumo y otro es invertir en bienes de capital con un progreso tecnológico de cara al futuro. Todo esto lo que nos lleva es al dilema de los excedentes. ¿Qué hacemos con los excedentes en las empresas, por ejemplo? Siempre en las empresas pues hay una tensión entre el reparto de beneficios. Por ejemplo, los accionistas lo que quieren es, los determinados accionistas de una empresa como Telefónica, quieren que los excedentes se repartan en forma de dividendos entre todos los que tienen acciones de Telefónica, o que se reinviertan en nuevos productos para hacer crecer la empresa. ¿Vale? Con respecto en el crecimiento, los gobiernos también tienen un dilema similar. Una de dos, si la sociedad va creciendo, pueden aumentar los impuestos para aumentar las políticas públicas, o bien pueden disminuir los impuestos para que haya más consumo, teniendo en cuenta que las empresas y los particulares, si el gobierno no me cobra esos impuestos, podré reinvertirlos en ocio o en inversión para mi empresa, lo que redundará en beneficio de todos. Estos son los determinados dilemas del crecimiento. ¿Cómo han sido los saltos del crecimiento a lo largo de la historia? Bueno, teniendo en cuenta que el progreso tecnológico ha ido muy lentamente evolucionando a lo largo de la historia, se produce un boom en el crecimiento y en el desarrollo tecnológico en la primera revolución industrial, entre 1750 y 1870. Esta se produce en el Reino Unido y por primera vez empieza a producir energía de forma masiva que no tiene origen de tracción animal. Existían antes los molinos, sí, pero no, por ejemplo, con la máquina de vapor, que es la gran revolución. Se produce, por ejemplo, pues la navegación a vapor, el ferrocarril, la producción en masa mediante máquinas en los telares, por ejemplo. Bueno, la segunda revolución se produce entre 1870 y 1970, en el que se pasa del vapor a carbón y sobre todo ya al petróleo. Se produce electricidad, motores de explosión, el transporte, hay una revolución en el transporte, y esta revolución se da en el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, y desde ahí se expande al resto de los países. Y la tercera revolución industrial es la de 1970 hasta la actualidad, en el que se produce una revolución tecnológica en la comunicación. Esto lo que lleva es a facilitar los procesos globales. Hay una globalización, lo que se consume aquí ha podido ser producido en varios países y se da principalmente entre Europa, Estados Unidos, China, que llega tarde, y la India, y Japón. Bueno,
Por último, ¿cómo se produce este crecimiento? Este crecimiento en la economía se produce dentro de los sectores económicos. Y los sectores económicos principales son el primario, que son los que extraen las materias primas de la naturaleza, el secundario, que son los que transforman estas materias primas, como la industria y la construcción, y el terciario, que producen diferentes servicios, como el comercio, hostelería, etcétera. No se producen bienes naturales. Lo que se está produciendo en nuestra sociedad es un proceso de terciarización. Tenemos que tener en cuenta que en los años 50 el 50% de la economía se dedicaba al sector primario y en la actualidad solamente un 4% y es muchísimo más efectivo que el 50% de hace 70 años. Lo que tenemos que tener también en cuenta es que hay una interdependencia entre todos estos sectores, están conectados. Porque el sector primario necesita el sector secundario para poseer las máquinas, el sector secundario necesita el primario porque le da las materias primas y todos ellos, ambos, el primario y el secundario, necesitan del terciario para diversos comercialización y diversos servicios. Todos están interconectados, lo que afectan a uno, pues afectan al resto. Mm, Aquí. Aquí lo tenéis, un esquema un poquito más específico sobre el sector secundario, primario, secundario y terciario. Y bueno, esta interdependencia, ¿cómo se da? Pues es una interdependencia funcional, unos dependen de otros, y también es geográfica en el sentido de que es un mundo globalizado, con lo cual determinados productos o materias primas que se producen en un sitio son transformadas en otro y consumidas en un tercero. Por lo tanto, la interdependencia tiene una variante funcional y otra geográfica. Bueno, pues con esto espero que os haya ayudado para comprender el tema y espero que veáis el siguiente vídeo que es del tema 3. Un saludo y mucho ánimo.